al propio Garrapillo, porque yo soy desde más nueves en ello. Lo primero por el traballo de campo que fixeron durante muchos años de recuperar xogos que se estaban perdiendo, y después, bueno, pues a mí ya casi me tocó entrar más en la parte de la difusión, de ir por ahí calellando y enseñando y tal, y evitar que se perdieran, porque ya sabéis que había muchas cosas que estaban ya a punto de escaecerse. Dar también es gracias al ayuntamiento, bueno, pues por la apuesta que hicieron fuerte, yo creo que fuerte, porque si cumplen lo que dicen, que yo creo no va a quedar en una cosa puntual. No, yo creo, pues de verdad, que yo soy muy risueña. Y que efectivamente que había una continuidad hasta ahora. Bueno, pues el Garrapillo fuimos formándonos nosotros mismos, o sea, enseñándonos unos a otros, y después cuando había, como por ejemplo Mercaplana, que es una cita a la que vamos todos los años, la Cámara de Comercio contrata como monitores, tuvimos que tirar de la gente del Garrapillo, pues que estábamos titulados pues en animación o en ocio y tiempo libre, para poder cubrir ese espacio, porque efectivamente no había quien preparara, quien tuviera un diploma de monitor de xuegos y deportes tradicionales. Eso es lo que tratamos de evitar con este cursín. Después, bueno, los mismos profesores que comentaba Carlos también se precisa, o sea, yo creo que hay una necesidad. Después, a lo largo de estos años de estar haciendo los xuegos a pie de calle, en las fiestas, en las asociaciones de vecinos, en tal, surgía una cosa que llega, sobre todo con los niños, más que con las personas mayores. Vienen madres que te preguntan, oye, y por el invierno, ¿dónde puedo llevarlos yo? Pues a practicar estas cosas, porque ellos prestaban los guajes, y no hay. Non hai un sitio donde ir como atletismo ou como fútbol ou como outra cosa, non hai un espacio, non hai unos monitores onde se podan ir a facer los xogos allí ou inserirse en actividades extraescolares. Aquí foi unha proposta con el concellar, que esperemos que despois para el año que viene pueda surgir, ofertar a las escuelas la posibilidad de facer xogos tradicionales como actividad extraescolar tamén, como se fai fútbol, como se fai baloncesto, como cualquier otro tipo de deporte, que seamos lo mismo, sea. Y con esa idea, pues arrancó un poquillín pues toda esta historia, y bueno, dar una vez más las gracias al ayuntamiento, y bueno, tenemos las buenas noticias de que parece que el Principado también se va a implicar, que ya era ahora, porque bueno, estamos en Asturias, no estamos pidiendo nada para Valencia, sino para Asturias, juegos tradicionales y deportes asturianos, que estamos en nuestra tierra.